Comenzamos nuestro café y té y lo hacemos presentando este libro que tengo en mis manos, un manual para padres para educar y entender las emociones de nuestros hijos. Un manual que ha escrito Susana Merino Lorente, ella es psicóloga. Buenas tardes, Buenas Susana. Tardes, muchas gracias. Es una vieja amiga del programa, porque, y de la casa, porque te conozco hace mucho tiempo. Sí que no hemos tenido la oportunidad de estar aquí en el plató, pero hoy vienes a presentar tu libro. Cuéntame, Susana, tú eres licenciada en psicología y llevas trabajando con niños y adolescentes siempre, ¿no? Sí, sobre todo años. Con niños y adolescentes. Correcto, niños y adolescentes, también adultos. También. Sí, y sobre todo trabajo desde los padres, ¿vale? Si trabajo con los niños y adolescentes, lo trabajo desde los padres, porque son ellos realmente el modelo a seguir. Y desde ahí trabajo pautas y demás. Entonces sí. Llevas tiempo escribiendo este libro, porque claro, cuando uno tiene ya un bagaje profesional es cuando decide todo lo que sabe y todo lo que ha puesto en práctica, escribirlo para que los papás sean ellos los que empiecen ya con este trabajo, porque el trabajo vuestro es educar a los padres. Correcto. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Llevo tiempo, en el día a día he intentado también transmitir cada momento lo que he vivido de manera más directa, y también a través de escuelas de padres también he hecho, y desde ahí, desde el aprendizaje de los padres y de los niños, he intentado plasmarlo ahí, ¿vale? Entonces, no es simplemente conocimientos, porque también está avalado por estudios científicos, por estudios también prácticos, pero sobre todo desde mi experiencia, y desde la experiencia y el regalo que me han aportado los padres y los niños a través de los resultados. ¿Cuántos años, Susana, trabajando de psicóloga activamente con niños adolescentes? Pues aproximadamente como 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Empezaste muy jovencita? Sí, bueno, ya tengo mis años también, ¿eh? No los aparentas, ¿eh? Muchas gracias. Y cuéntanos, porque es un manual, más que un libro, es un manual, es decir, va a ayudar a los padres en diferentes situaciones, siempre educando y entendiendo las emociones. Es muy importante, ¿no?, empatizar con las emociones de las personas, y tú lo sabes. Totalmente. Y por eso has querido centrarte en ello, ¿no? Sí, totalmente, porque realmente el pensamiento, el cómo actuamos, al final se centra en las emociones, en la inteligencia emocional. Si sé acercarme a mi hijo o a mi hija desde ahí, desde el entendimiento, desde el saber lo que le ocurre, saber cómo comunicarme, desde ahí podré realmente ayudarle en el bagaje de la vida, en los pasos. Entonces se trata de entenderlo, y por eso hablo de distintos aspectos, no solo de las emociones, sino también cómo las emociones repercuten en distintos ámbitos, desde los estudios, desde el tema de las adicciones o dependencias. Relaciones totalmente, relaciones que están también totalmente afín, y realmente hay una interacción totalmente desde la comunicación, desde cómo yo realmente interpreto tus emociones, desde la teoría de la mente, que empieza desde los 4 años aproximadamente, 3, 4, puedo entender el cómo tú interaccionas conmigo y la intención tuya, sea positiva o negativa, y cómo reacciono ante eso, desde la resiliencia y todo eso. Entonces trabajo desde ahí, hablo de ese tipo de aspectos, el cómo realmente tengo que afrontarlo desde mí, desde el modelo, y desde ahí cómo lo tengo que comunicar y transmitir a mi hijo, dejándole libertad para que realmente actúe en consecuencia. Por lo tanto, es un manual para padres, eso está clarísimo, porque además lo pone en el título. Correcto, para padres y cuidadores primarios. Y cuidadores, porque ya puede ser que una abuela o un abuelo tenga el cuidado de sus nietos y quieran mejorar esto, aunque las abuelas siempre se dicen que malcrían a los nietos. También. Pero desde ahí también hablo de la familia. ¿Qué significa la familia? Hoy en día sabes que existe muchos tipos de familia, la diversidad familiar. Claro, porque hoy en día hay muchos padres separados que, bueno, pues hacen sus relaciones con otras personas que tienen hijos, y de repente se encuentran con una familia numerosa y no son tus propios hermanos, son los hijos de esa persona que convive con tu padre o tu madre, ¿no? Claro, entonces desde ahí ¿qué ocurre? Y sobre todo, por ejemplo, las familias monoparentales. También. ¿Qué significa? ¿Cómo lo asimila el niño y cómo lo asimila el adolescente? Hay un gran cambio. Entonces ver cómo lo asimilo, somos tabula rasa cuando nacemos, pero en la adolescencia no. Tengo criterio propio y necesito rebelarme contra el mundo. ¿Cómo tengo que interaccionar con mi hijo desde ahí? Desde esa revelación, ¿no? Entonces de ahí tengo que aprender a comunicarme de distinta manera, entenderlo de distinta manera, y desde ahí encontrar soluciones diferentes desde el acompañamiento. Me imagino que también en tu libro hablarás de esos padres del mismo sexo que han decidido adoptar un hijo, que hoy en día también se está dando. Totalmente. Y claro, cómo tienen que esos padres, ¿no?, de alguna manera, luego ese hijo va al colegio y todavía la sociedad no está del todo
estado dispuesta a aceptar Totalmente. que hayan dos papás o dos mamás en vez de un papá y una mamá, ¿no? Correcto. Sobre todo los niños no lo entienden. Sí. Si no lo como también me imagino que es una manera muy importante, porque ¿no? la familia homoparental, afortunadamente, ya es algo que se ve desde la normalidad, debería de verse. Hay gente que no, porque todavía los prejuicios desafortunadamente existen. Pero el niño es tabula rasa. Si yo veo que tengo dos mamás, dos papás, es algo natural. Si tú a un niño le preguntas, ¿quién es tu familia? Te va a decir, yo tengo dos mamás, tengo un tío, tengo un abuelo, es lo normal. El problema es cuando a lo mejor entra en funcionamiento otro tipo de prejuicios externos. ¿Qué tengo que hacer desde ahí? Si yo tengo buenos cimientos como madre y padre, o madre y madre, padre y padre, sabré qué inculcarle. Y el niño lo va a aceptar como lo normal, porque es lo normal. Claro, sobre todo cómo tiene que afrontar esas, entre comillas, críticas o comentarios que puedan llegar a oír, ¿no? en el colegio, porque siempre se ha dicho la frase de que los niños son muy crueles. No es que son crueles, es que son realistas y ellos sueltan lo que piensan en ese momento, ¿no? Cierto, puede pasar, puede ¿vale? pasar. Pero si yo realmente trabajo la resiliencia con mi hijo, trabajo la normalidad con mi hijo, desde ahí el niño va a tener herramientas suficientes para contestar o al menos para el momento que no dado, le afecte. Que no le afecte y saber realmente avanzar en el proceso. El niño normalmente lo toma bien, porque es lo normal, es lo habitual, realmente no tenemos prejuicio. El problema está cuando realmente inculcamos a través de la cultura, prejuicios, lo que es bueno o malo. Realmente no existe familia ni buena ni mala. El vínculo, como hablo en el libro, es el amor. Si hay amor, eso es lo que realmente hace la familia. El problema está en la adolescencia. En la adolescencia yo necesito reafirmar mis raíces, lo que soy. Entonces desde ahí, si soy dos mamás, por ejemplo, somos dos mamás, a lo mejor no tenemos mucha información del padre. Desde ahí simplemente tengo que acompañarlo. Me refiero, cuando digo padre, hablo del donante. Sí. Desde ahí lo tengo que acompañar, entender y desde ahí avanzar en ese proceso. Y todo eso lo podemos aprender a través del libro. Sí, porque ¿Cómo habla un manejar poquito la en líneas situación? generales a través de las constelaciones familiares. ¿Qué significa eso del padre biológico o donante desde líneas generales? Y desde ahí lo podemos plasmar. Y no simplemente desde ese capítulo, porque todo está interaccionado en el libro. Entonces, si tú lees un capítulo, necesitas leer el otro para entender el todo Claro, del es libro. un libro que tiene que leerse de principio a fin. No, Totalmente. No es que tengas que leer capítulos sueltos, Sí, sí. porque así se va entendiendo mejor, con un hilo conductor. Correcto. Y cuentas historias en el libro Historias también. reales, el cómo realmente existe la mentalidad fija, la mentalidad también de crecimiento, historias reales como por ejemplo Elizabeth Murray, que realmente era una niña que perdió a sus padres a los 16 años, tenían SIDA. Tenían dependencia, estaban sometidos a una vida no políticamente correcta y sobre todo a la droga. Sí. Entonces ella a los 16 años era una niña sin hogar, sin techo. Eso es uno de los muchos ejemplos que pongo. Entonces ella decidió en realmente superarse, en decidir, en encontrar soluciones, en ser diferente. Entonces, ¿qué hizo? Estudiar. Al final le dio una beca, fue a Harvard, estudió psicología, escribió un libro que fue un bestseller. Breaking Night se llama, y ella lo que dice es, y lo que aboga es, el proceso de decidir. Todo es interno, todo es, se refuerza a través del esfuerzo, no externo, nosotros decidimos. Y podemos con todo, ¿verdad? Podemos con todo. La Universidad de Stanford habla sobre eso, de la mentalidad fija y la de crecimiento. La de esta chica era una mentalidad de crecimiento. Sí, mentalidad fija pueden ser personas que se conforman con lo que tienen y se plantean como unos límites, yo no puedo avanzar más de aquí, ¿no? Sí, simplemente desde ahí, como tú bien has dicho, y todos lo relacionan con el factor suerte externo. El esfuerzo es para débiles, según ellos. Y lo externo, si tengo suerte bien, si no, lo saboteo. Ni siquiera empiezo a hacerlo. Ah, vale. Entonces, claro, el esfuerzo es para débiles. Sí, hay gente que inconscientemente lo ve así. Si no he tenido buen resultado, por ejemplo, académico, no he tenido suerte. Vamos a hacer otra cosa. Pero para mí el esfuerzo no es de débiles, es de personas arriesgadas y que se proponen cosas en la vida, ¿no? Sí, en teoría sí. Todo el mundo a manera superficial también lo ve así, pero a nivel ya más profundo, desde el autosabotaje, hay personas que lo piensan así. Y se ha visto realmente que mucha gente cuando con el electroencefalogramas, como se ha visto personas con mentalidad fija y mentalidad, como te he dicho, ya más amplificada. Y se ha visto que la fija simplemente se remite al resultado. Si tiene buen resultado, hay un cambio, ¿vale? Cerebral y de neurotransmisor y demás, sino de crecimiento, simplemente se remite en el esfuerzo que he hecho para realmente
tener este resultado, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Mejorarlo, ¿no? Todo se reduce en mejorar, en el proceso. Tenemos que halagar al niño desde el proceso, desde el esfuerzo, no desde el talento. El talento es algo fijo, no tiene mérito, pero el esfuerzo, el mejorar cada día. Y sobre todo cuando nuestro hijo a lo mejor sabemos que no es tan apto para alguna asignatura, que bueno, hay niños que tienen facilidad para los deportes o para la lengua, las matemáticas, otros que no. Sí. El alabar cuando el niño se esfuerza en una materia que sabemos que no le va bien. Totalmente, pero también hay que tener mucho cuidado, y hablo en el libro sobre la materia. Muchos niños dicen, mamá, es que soy tonto, así de claro, no soy bueno en inglés. Si yo realmente creo ese patrón, soy malo en inglés, es profecía autocumplida. Hay que intentar quitar ese patrón de que es malo en inglés o de cualquier otra materia. Totalmente, reafirmar cada cosa buena que se hace, no etiquetar. Hablo del etiquetaje, también hablo el ejemplo de alguien, Gillian Lynn, de ese etiquetaje que se le puso a una niña. Ella nació en el 36, fue una niña que en un momento dado tenía muy malos resultados académicos, como muchos niños que vemos hoy en día. Entonces, claro, habían pensado la señorita, la profesora, de mandarle a un colegio especial. Entonces la madre no se quedó con esa respuesta, no quería. Entonces fue a un psicólogo, consultó al psicólogo, fue a su consulta, la invitó a sentarse en un sofá, le dijo, espérate aquí. Y la niña no hacía más que mover las piernas, moverse mucho. Y él solo observaba y hablaba con la madre, y la madre muy preocupada. Ella estaba sentadita mirando al psicólogo, muy preocupada, sabía que su decisión iba a ser muy importante en su vida. Ya sé lo que me vas a contar, pero quiero oírlo. Sí. Pues entonces él absorbió y le invitó a la madre a salir de la sala. Salió y en el pasillito había una ventanita y la observó. Casualmente pusieron música que hizo la niña bailar, dejarse llevar, expresar las emociones. Entonces el psicólogo asintió con la cabeza, dijo, vamos a entrar otra vez. Entró, ¿vale? Le dio las gracias a la niña porque fue paciente, les esperó, se sentó y le dijo, su niña no tiene un problema, su niña tiene que expresar emociones, tiene que bailar, lleva una clase de ballet. Claro, su hija es una bailarina. Una de las más grandes. Fue una de las más grandes. Eso es, bueno, te emocionas contando la historia además. Sí. Yo me emociono escribiendo el libro. Escribiendo el libro, además un libro que podemos adquirir, ¿dónde? Este libro de Manual para Padres para educar y entender las emociones de nuestros hijos y que sean hombres y mujeres con emociones sanas, ¿no? Totalmente. Que es lo que queremos, emociones que sean sanas, felices. hacer crecer. Esa ha sido la finalidad del libro, no escribirlo en sí, sino transmitirlo a los padres para tener y averiguar y conocer la grandeza de sus hijos. Todos tienen grandeza, no hay que etiquetar. A lo mejor hay un punto que no son tan fuertes, tan buenos, pero si tú realmente ahondas, ese niño o ese adolescente mejora y seguro que tiene una gran grandeza. Hay que apostar por ellos. ¿Y dónde podemos adquirirlo, Susana? Mira, en el FNAC se puede adquirir. Ahora, el día 8 de febrero hago la presentación aquí en Marbella y luego el 25, el próximo viernes, en Málaga. Si no hay en las librerías, se puede pedir en un día o dos, te lo pueden también facilitar. Pues Susana Merino Lorente es la autora, que la tenemos aquí delante, y el manual es Manual para Padres, educar y entender las emociones de nuestros hijos. Yo no sé si mi compi puede hacer un zoom así y le acercamos un poquito el rótulo para que lo podamos ver. Yo lo dejo aquí quietecito. Y quería preguntarte, porque tú eres psicóloga, siempre has trabajado de psicóloga y tienes tu propio centro en Coín, ¿no? En Coín, mente y coaching, porque también soy coach. Y bueno, hago también algunas veces talleres, terapia individual, adultos, todas las etapas de la vida. Y además tienes muchos pacientes, alumnos de toda la Costa del Sol y de Málaga y de muchos puntos, ¿no? Sí, tengo la suerte de tener muchos alumnos y muchos consultantes. Y padres y madres que quieren mejorar en ese sentido, porque no se aprende, no se viene aprendido a ser padre y madre, se puede ir aprendiendo con el tiempo, y que gracias a tus conocimientos no solamente tratas a niños y a adolescentes, sino a los padres para que se puedan ayudar con sus hijos, ¿no? Correcto, sí. Simplemente le aporta un poquito de luz para realmente descubrir la grandeza. Pues Susana, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro Café y Té. Espero que te animes a venir más veces a hablar de psicología y de temas en concreto y a ir desmenuzando este libro, ¿te parece? Genial, muchísimas gracias. Pues gracias por acompañarnos, Susana. Un placer verte de nuevo. Nosotros vamos a una noticia que preparamos desde redacción y volvemos con otros temas enseguida.